Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con transformaciones lineales, ¿sí? Vamos a trabajar un poco con estos conceptos, el concepto de monomorfismo, de epimorfismo e isomorfismo, ¿sí? Que si bien son conceptos que ya trabajaron en otras instancias para funciones en general, bueno, para empezar tienen otros nombres, ¿sí? Y vamos a ver algunas particularidades también que hacen que las transformaciones lineales algunas cosas sean más fáciles de calcular. Pero bueno, vamos primero con la definición. Monomorfismo es básicamente una palabra nueva que se usa para decir que una transformación lineal es inyectiva, ¿sí? Inyectiva en el sentido clásico de una función. Después, epimorfismo también es una palabra nueva para referirse a cuando una transformación lineal es sobreyectiva, ¿sí? También en el sentido clásico. Y por último, isomorfismo es también una nueva palabra para referirse a cuando una transformación lineal es biyectiva, ¿sí? Recordando un poco, nosotros sabemos que una función es inyectiva cuando, bueno, para valores distintos de x, ¿sí? O de a y de b, digamos, la función da distinto, ¿sí? Es sobreyectiva cuando la imagen es igual al codominio. ¿Sí? En este caso tendría que ser que la imagen de f sea igual a todo w, que es nuestro codominio. ¿Sí? Y por último, es biyectiva una función cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Sí? Recordemos también que en las funciones, siempre que tengamos una función biyectiva, vamos a poder hablar de una función inversa. ¿Sí? Eso como recuerdo. Y bueno, ahora veamos algunos ejemplos, ¿sí? En este caso de algunas transformaciones lineales y tratar de ver si, bueno, si son inyectivas, sobreyectivas y o biyectivas, o bueno, dicho de otra manera, si son monomorfismo, epimorfismo y o isomorfismo. ¿Sí? Así que bueno, calculemos, en este caso tenemos la función, la transformación lineal de R2 en R2, f de xy igual a x más y, x menos y. Calculemos primero la imagen, ¿sí? Porque si en este caso sabemos que si la imagen es igual a R2, que es el codominio, vamos a poder decir que es epimorfismo. Así que empecemos calculando la imagen. Para eso tomo una base del dominio, una base de R2, tomo la canónica y sé que la imagen es el generado por los transformados de esa base, ¿sí? Propiedad 1 del video anterior. Bueno, y en este caso me da f de 1, 0 me da 1, 1, f de 0, 1 me da 1 menos 1. Fíjense que son dos vectores LI en R2, entonces la imagen de f tiene dimensión 2 y como estoy en R2, la única posibilidad es que la imagen de f sea todo R2, ¿sí? Porque es bueno, la máxima dimensión que puedo tener en R2, ¿sí? Así que bueno, la imagen de f es R2, o sea que puedo concluir que esta transformación lineal es un epimorfismo, ¿sí? Es sobreyectiva. Y ahora, bueno, ya que estamos, vamos a calcular el núcleo, repasando un poco el teorema de la dimensión, y después vamos a terminar viendo que en realidad el núcleo tiene mucho que ver con el hecho de si una transformación lineal es monomorfismo o no, ¿sí? Bueno, el teorema de la dimensión, recordemos, también lo vimos en el video anterior, decía esto, ¿sí? Que la dimensión de B, en este caso de R2, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿sí? Y acá tenemos datos porque, bueno, B es R2, o sea que la dimensión es 2, y la dimensión de la imagen la acabamos de calcular, también es 2, con lo cual la dimensión del núcleo tiene que ser 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si la dimensión del núcleo es 0, quiere decir, bueno, que el único vector que está en el núcleo es en este caso el 0, 0, ¿sí? Y veamos que eso implica que la transformación lineal es monomorfismo, ¿sí? Supongamos, sabemos que el núcleo es 0, ¿sí? Ahora supongamos que hay dos vectores en donde la transformación vale lo mismo, ¿sí? Bueno, esto pasando de un lado tendría que f de b1 menos f de b2 es igual a 0. Usando que f es una transformación lineal, tendría que f de b1 menos b2 es igual a 0, ¿sí? Y eso implica entonces que b1 menos b2 pertenece al núcleo de la transformación lineal, porque el transformado me dio 0, ¿sí? O 0, 0 en este caso. Eso implica que b1 menos b2 es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto que el único vector en el núcleo era el 0, ¿sí? O el 0, 0. Entonces en realidad b1 es igual a b2, ¿sí?
Esto recuerden que es otra forma de plantear la inyectividad, ¿sí? Que cuando f de B1 es igual a f de B2, entonces B1 es igual a B2. ¿Sí? Esto implica que no hay dos vectores distintos que van a parar a lo mismo. ¿Sí? Y de nuevo, fíjense, esto es importante, de hecho es una propiedad general. En el caso de las transformaciones lineales, no hace falta meterse a comprobar esto, esta vez lo hicimos porque es el primer ejemplo, sino que simplemente alcanza con calcular el núcleo. ¿Sí? Porque si dos cosas distintas van a parar a lo mismo, eso implica que obtengo un vector del núcleo. ¿Sí? Entonces, cuando el núcleo es solo el cero, eso no puede pasar. Nunca va a haber dos cosas distintas que vayan a parar a lo mismo. Entonces, cuando el núcleo de f es igual a cero, la transformación lineal tiene que sí o sí ser inyectiva o sí ser monomorfismo. Entonces, en vez de trabajar con la definición de inyectividad, que a veces puede ser un poco intrincada o a veces la cuenta puede ser difícil de hacer, en el caso de transformaciones lineales simplemente vamos a calcular el núcleo. Cuando el núcleo sea cero vamos a afirmar que la transformación es monomorfismo y cuando el núcleo sea distinto de cero vamos a afirmar que no. ¿Sí? De hecho, bueno, es una propiedad también, no voy a hacer la prueba, ya di la idea recién, pueden intentar probarlo, está bueno para hacerlo, pero esto es un sí solo sí. Las transformaciones lineales son monomorfismos, sí y solo sí, el núcleo de la transformación es solo el vector nulo. ¿Está bien? Propiedad importante para decidir si una transformación lineal es monomorfismo. ¿Sí? De acá más la vamos a usar. Y bueno, y volviendo al ejemplo, probamos que esta transformación lineal es epimorfismo y ahí sería monomorfismo. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí? Como es las dos cosas al mismo tiempo, podemos concluir también que es isomorfismo y en principio esta función tendría también función inversa. Bueno, habría que ver cómo la calculamos, ¿sí? Y si en el caso de las transformaciones lineales hay alguna facilidad para calcularla, no lo vamos a ver ahora. Simplemente vamos a pasar a otro ejemplo, otra transformación lineal, en este caso de R3 en R2, ¿sí? Definida de esta manera, f de x y z, x más y más z, y menos z. Veamos de nuevo si en este caso es epimorfismo, monomorfismo e isomorfismo. Para eso de nuevo vamos a empezar calculando la imagen, que sabemos que es fácil, porque podemos agarrar una base de R3 en este caso y calcular los transformados. Agarro la canónica. Bueno, f del primer canónico, f del segundo canónico, f del tercero van a ser generadores de la imagen. Hago la cuenta y me da el 1, 0, el 1, 1 y el 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, tengo tres vectores en R2, sí o sí son LD. Voy a tirar el tercero, ¿sí? Porque sé que los dos que quedan son LI mirando por el 0. Bueno, en R2 es fácil. Siempre que ver que dos vectores sean LI es fácil. Entonces, de nuevo, tengo el generado por estos dos vectores. O sea que la imagen de F es de nuevo todo R2. Y como R2 es el codominio de esta transformación lineal, puedo afirmar que es un epimorfismo. ¿Sí? De nuevo, la dimensión de la imagen es 2. Sabemos que es epimorfismo y por el teorema de la dimensión podemos encontrar también la dimensión del núcleo. ¿Sí? Fíjense lo importante del teorema de la dimensión. Bueno, lo repito, ¿no? Sabemos que dimensión de B es dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. En este caso el dominio B es R3, o sea que su dimensión es 3. En la imagen vimos que la dimensión es 2, o sea que la dimensión del núcleo tendría que ser 1. ¿Sí? Me queda 3 menos 2, que es igual a 1. Si la dimensión del núcleo es 1, ¿sí? Quiere decir que el núcleo no es 0, entonces F no es monomorfismo. ¿Sí? Hay vectores distintos de 0 en el núcleo, con lo cual podemos concluir que F es epimorfismo, F no es monomorfismo, ¿sí? Y por lo tanto tampoco es isomorfismo porque tenía que ser las dos cosas al mismo tiempo para poder ser isomorfismo. Bueno, hasta acá el segundo ejemplo. Vamos con un tercero para terminar, ¿sí? En este caso voy a tener una transformación lineal de R2 en R2 que depende de un parámetro, ¿sí? Lo que me pide el ejercicio es hallar un K para que esta transformación lineal sea isomorfismo, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a arrancar por el núcleo, ¿sí? Para que sea isomorfismo
nosotros sabemos que tiene que ser tanto monomorfismo como epimorfismo, ¿sí? Y para que sea monomorfismo, sabemos que el núcleo tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo en este caso por el núcleo porque sé que resolviendo este sistema, ¿sí? Tiene que ser un sistema compatible determinado, o sea, tener única solución. Y lo planteo de esta manera porque, llegando a la matriz del sistema, que también es la matriz de la transformación lineal, una forma sencilla de ver que tenga solución única es ver que el determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Bueno, entonces calculo el determinante de eso que me da menos 2k. ¿Sí? Y para que menos 2k sea distinto de 0, implica que k tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si k es distinto de 0, f es monomorfismo. ¿Sí? Y fíjense que si f es monomorfismo por el teorema de la dimensión, ¿sí? Me quedaría que, bueno, la dimensión de B, que es 2, es igual a la dimensión del núcleo, que es 0, más la dimensión de la imagen. Entonces, si la dimensión del núcleo es 0, si f es monomorfismo, la dimensión de la imagen es 2. ¿Sí? ¿Y cómo? El codominio era R2. Si la dimensión de la imagen es 2, como está además dentro de R2, que es el codominio, la imagen tiene que ser todo R2. ¿Sí? Entonces fíjense, como en este caso, solo comprobar que es monomorfismo, pudimos concluir que también es epimorfismo usando el teorema de la dimensión, y por lo tanto, como es tanto monomorfismo como epimorfismo, tengo que F es isomorfismo. ¿Sí? En conclusión, para esta transformación lineal, para cualquier k distinto de 0, va a resultar que tenemos un isomorfismo. Bueno, hasta acá este video y nos veremos en el próximo.